Buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos y a pesar de las circunstancias en las que estamos, de todos modos damos gracias a Dios porque estamos aquí una vez más para estudiar su palabra, para escuchar su voluntad. Acompáñenme, por favor, a Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Que esa es la lectura que nos toca en esta ocasión. Otro episodio en la vida de Abraham y de Sara y otra intervención de Dios. Dice así la palabra del Señor en Génesis capítulo 18, versículo 1. Y el Señor se le apareció en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando alzó los ojos y miró, he aquí 3 hombres estaban parados frente a él. Y al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo, no pases de largo junto a tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavarse los pies, y reposen bajo el árbol, y yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten, y después sigan adelante, puesto que han visitado a su siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara, y dijo: apresúrate a preparar 3 medidas de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacara y tomó un becerro tierno y bueno y se lo dio al criado, que se apresuró a prepararlo. Tomó también la cuajada y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían. Entonces ellos le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: allí en la tienda. Y aquel dijo: ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y he aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y Sara vio para sus adentros, diciendo: tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor. Y el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara? Diciendo: concebiré en verdad siendo yo tan vieja. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, y por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo: no me reí. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y el Señor dijo: ocultaré a Abraham qué voy a hacer, lo que voy a hacer, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Y el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma.
mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó y dijo: ¿En verdad destruirás al justo con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Entonces el Señor dijo: si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Versículo 33. Y el Señor se fue tan pronto como acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Esta es palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Que estamos aquí porque tú nos llamaste, tú has dispuesto el querer como el hacer, como tu santo pueblo, como ovejas de tu prado, para celebrar tu nombre y escuchar tu palabra. Primeramente te pedimos perdón por todos nuestros pecados, nuestros pensamientos contrarios a ti y a tu corazón y a tu voluntad y a tu palabra. Perdónanos en el nombre de Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor y Salvador, que ha dado su vida por nosotros para perdón de pecados. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres muy bueno con nosotros. Que sin importar las circunstancias, sin importar cómo están las condiciones ahora, Señor, tú eres fiel, tú sigues siendo fiel y tú nos mantienes atentos a tu voz. Señor, te pedimos, te rogamos que nos concedas esa reverencia, esa atención, esa seriedad a tu palabra, para mirar a Cristo, para recibirla en nuestro corazón y sea sembrada y seamos transformados más y más como Cristo Jesús. Y Señor, aparta cualquier razón de afán, preocupación, cansancio, sueño, cualquier cosa que pudiera estorbar, y que tu Espíritu Santo obre en nosotros como tú quieras, Señor. Y en todo esto sea tuya la gloria. Te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. La semana pasada habíamos estudiado en el capítulo de Génesis capítulo 17, acerca de cómo Abraham recibió la confirmación de parte de Dios de que tendría un hijo de sus entrañas con Sara. Y ese hijo se llamaría Isaac. Y esta confirmación sería contrastada con el hecho de que Ismael no es el heredero, sino que el heredero iba a ser Isaac. Él es el hijo de la promesa. Y no solo eso, sino que Dios demandó obediencia y sometimiento a él. Y esa obediencia se presentó en la forma de la circuncisión. La circuncisión es lo primero que se practicó como parte del pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces Abraham se circuncidó, y también a los varones de su casa, como una confirmación y señal de ese pacto. Y en esta ocasión estamos viendo Génesis capítulo 18. Ahora prontamente después de esa situación, de esa confirmación del pacto con Dios, que Abraham recibe una visita especial, la visita de Dios. Dios se manifiesta con una presencia temporal en forma humana delante de él. Y en esta ocasión veremos el propósito de Dios en cuanto a que él visita a Abraham y a Sara para manifestar su poder y su gracia, pero también comunica su plan de enviar juicio a Sodoma y Gomorra. Entonces, de ese propósito deriva una serie de principios que el día de hoy vamos a ver brevemente. Entonces, los primeros 4 puntos del capítulo 18 de Génesis
que este mensaje se titula La visita del Dios justo y todopoderoso. La visita del Dios justo y todopoderoso. Y los cuatro puntos de este mensaje es el servicio de Abraham, versículo 1 al 8. Versículo 1 al 8. El segundo punto es el poder de Dios. El poder de Dios, versículo 9 al 15. El tercer punto es el llamado de Abraham, versículo 16 al 21. Y el cuarto y último, la justicia de Dios, versículo 22 y 23. Pues bien, entramos de lleno a nuestro primer punto, que es el servicio de Abraham. El versículo 1 dice, y el Señor se le apareció en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda, en el calor del día. Y cuando alzó los ojos y miró, he aquí 3 hombres estaban parados frente a él, y al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos, y se postró en la tierra. Lo primero que vemos aquí es que Dios ha decidido mostrarse ante Abraham. Y esto ya lo habíamos estudiado en Génesis capítulo 16 acerca de la teofanía de Dios. Las teofanías son las presencias temporales, visibles en forma humana de Dios, y en esta ocasión es un tipo de Cristo. Eso es lo que habíamos dicho. Y lo primero que hace Abraham es que en cuanto ve que ha llegado visitantes a su tienda, ¿qué es lo que hace? Corre, sale de la tienda y corre y se postra delante de ellos. En ese tiempo había nada más 2 saludos, 2 clases de saludos con reverencia. El primero era un saludo con inclinación de la cabeza, que solamente era dirigido a personas. El otro saludo era postración, postrarse en tierra. Y ese tipo de saludo únicamente era exclusivo para Dios. De hecho, lo puedes ver en Génesis capítulo 17, versículo 17, que cuando Dios le comunicó que tendría un hijo, él se postró en tierra. Eso solamente lo puede hacer hacia Dios. Lo que significa que Abraham tuvo el discernimiento de que tenía una visita especial, que estaba presente el Señor delante de él. Tuvo ese discernimiento. Luego dice el versículo 3, y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases del lago de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y para lavarse los pies, reposen bajo el árbol. Y yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten y después sigan adelante, puesto que han visitado a su siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. ¿Qué notamos aquí? La solicitud de Abraham para servir a Dios y a esos hombres. Nada más quiero aclarar brevemente que hay algunas congregaciones que enseñan que estas 3 personas eran la Trinidad de Dios. Pero esa es una enseñanza equivocada, porque sabemos que el Señor ha decidido manifestarse y está en medio de ellos 2. Y los otros 2 hombres son ángeles. Eso lo puedes encontrar en Génesis capítulo 19, versículo 1. Entonces Abraham tiene esa solicitud de servir, esa diligencia de presentarle un plan de servicio a ellos. Y lo curioso es que el versículo 3 dice, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases del lago junto a tu siervo. ¿Qué significa? Si tú me das esa gracia que me concedes sea para servirte a ti. Lo que yo te pregunto, ¿qué haces con la gracia que Dios te ha dado? ¿Para qué quieres la gracia de Dios? ¿La quieres para gastar tus deleites? ¿La quieres para pensar en tus propios deseos? ¿O sencillamente estás bajo la gracia para servir al único Dios verdadero y al Señor que te ha comprado, a Cristo Jesús? Y ser esclavos por amor. Después dice el versículo 6, entonces Abraham fue deprisa a la tienda
Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo: apresúrate a preparar 3 medidas de flor de harina y amásala y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacara y tomó un becerro tierno y bueno y se lo dio al criado, que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían. Vemos la actitud de servicio que tiene Abraham. Siempre acción, siempre en movimiento. Siempre está moviéndose. Eso describe en Abraham una actitud de diligencia en servir. Él está preocupado por servir con excelencia, servir con diligencia. Abraham es un ejemplo de eso, más que nada. Pero la pregunta es, ¿nosotros no tenemos a un siervo mucho mayor que Abraham, a quien nosotros también servimos? Claro que sí. Hablamos de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice que tengamos esa misma actitud que tuvo en Cristo Jesús. Que él no se consideró como igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre y también de siervo. Y se humilló a sí mismo, semejante a los hombres, de tal manera que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y no solamente eso, sino que así como Abraham ofreció descanso, ofreció sustento, ofreció hospitalidad, ofreció un lugar donde bajo cual descansar. También en Cristo Jesús tenemos todo eso. Porque así como Abraham tuvo esa iniciativa de recibirlos, también Cristo Jesús dice la palabra que todo aquel que viene a Él no le echa fuera. Tuvo la iniciativa, Abraham, Jesús también, porque Él vino a este mundo para servir y dar su vida en favor de muchos. Abraham dio descanso, Jesús también. Jesús nos ha dado descanso, Él es el que nos da descanso para nuestras almas, porque su yugo es ligero y su carga fácil. En Cristo Jesús no solamente tenemos esa gracia, sino que en Él también tenemos el ejemplo y el poder de su gracia para servir a Dios y servirnos unos a otros. De tal manera que nosotros podemos aplicar esta palabra en nuestras vidas. ¿Cómo podemos servirnos unos a otros? Haciéndolo de corazón como para el Señor. ¿Por qué? Porque tú eres un representante de Cristo, tienes el nombre de Cristo. También servimos al Señor. Que si hay necesidades en la clase de niños, que si hay necesidades para proyectar, que si hay necesidades para el aseo, para lavar los baños, ahí puedes estar tú. Que si hay necesidad de saludar a una persona que acaba de llegar y es invitado, ahí estás tú para conocerlo. Que si ves a un hermano solo, retirado, ahí estás tú para servirle y para amarle. De tal manera que Cristo también nos sirvió a nosotros. Ejemplo nos ha dado en sus pisadas. Y de este primer punto continuamos con el segundo punto, que es el poder de Dios. El segundo punto es el poder de Dios y dice el versículo 9. Entonces ellos le dijeron: ¿dónde está Sara? Y él respondió: allí en la tienda. Y aquel dijo: ciertamente volveré a ti por ese tiempo, el año próximo, y he aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y Sara se vio para sus adentros diciendo: tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor. ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo primero que vemos aquí es la incredulidad de Sara.
Porque nuevamente se presenta la misma situación que ya estudiamos en Génesis capítulo 16. Si recuerdas, en Génesis capítulo 16, por mirar su situación, por mirar su esterilidad, ¿qué hizo? Tomó una decisión carnal con Abraham y así nació Ismael. ¿Por qué? Porque estaba desesperada. Y lo curioso del asunto es que esta situación no cambió para nada. No cambió para nada, siguió igual. Y siguió mirando todavía más su propia vejez y la vejez de su marido. Y no solo eso, que ella es tan carnal que en el versículo 12 dice: tendré placer después de haber envejecido. Lo normal es que una mujer desee un hijo, pero ella nada más está pensando en el placer de la intimidad. Eso es carnal en ese sentido. Está desenfocada de la promesa de Dios, porque Dios le está diciendo: te voy a dar un hijo conforme al pacto que yo le di a Abraham. Pero ella nada más está mirando sus circunstancias. La incredulidad de Sara implica tres cosas. Número uno, que niega que Dios es el Todopoderoso, porque Él todo lo puede. Número dos, niega la veracidad de Dios, porque si Dios lo ha prometido, Él lo hará. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y número tres, niega la fidelidad de Dios, porque una y otra vez, desde Génesis capítulo 12, capítulo tras capítulo, Dios ha prometido que Abraham tendría un hijo, una descendencia. Versículo 13 dice: y el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara, diciendo: concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti el tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? No. Dios fue tan poderoso que en 6 días creó los cielos y la tierra. Dios fue tan poderoso que mandó el juicio del diluvio en la generación de Noé. Dios es tan poderoso que en la generación que construyó la torre de Babel, esas personas fueron confundidas sus lenguas. Si eso todo lo puede hacer un Dios todopoderoso, ¿cuánto más lo hará también por nosotros? Versículo 15, pero Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo: no me reí. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Es lógico que ella responda eso. A nadie le gusta que lea nuestro corazón. A nadie le gusta. ¿Saben por qué? Porque nos avergüenza. Nos da vergüenza. Como dijo cierto predicador: si yo pudiera transformar tu corazón, todos los pensamientos de una semana en un DVD, y se proyectara aquí, y todos conocieran eso, saldrías huyendo de aquí y no querrías volver. Dios descubre las intenciones del corazón, pero a pesar de la incredulidad de Sara, Dios derrama su gracia, su bendición y su poder a pesar de ellos. Y del segundo punto pasamos al tercer punto, a partir del versículo 16, que es el llamado de Abraham. El llamado de Abraham. Dice así. Gracias. Gracias. Dice así: entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y el Señor dijo: ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. ¿Cuál es el llamado de Abraham que nos menciona en estos versículos? Porque vemos que el Señor está considerando
a Abraham para comunicarle acerca de ciertas cosas, que él enviaría juicio a Sodoma y a Gomorra. Pero ¿por qué lo hace? ¿Cuáles son esas razones? En primer lugar, el versículo 18 dice que Abraham llegará a ser una gran nación poderosa y que él sería bendición. El Señor le comunica su plan, sus juicios, porque él lo ha escogido precisamente para formar parte del pacto y de su plan de redención. Es por eso que se lo da a conocer. El versículo 19 dice, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor. ¿Qué significa? Que el hecho de que él está dentro del pacto, del plan de redención de Dios, no significa que Abraham podía vivir como quisiera. No, tenía un llamamiento santo. Ustedes saben lo que dice la palabra, que sean santos como yo soy santo, y sean santos en toda su manera de vivir. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Y de qué manera puede responder ese llamado de santidad? Guardando el camino del Señor, siendo gobernados bajo el poder de la palabra, a todo lo que Él ha prometido y lo que Él va a hacer. La tercera razón por la que Abraham es considerado es porque dice, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que Él ha dicho acerca de él. Él es el que comienza la buena obra y la terminará, así como con nosotros la terminará, hasta el día de Cristo Jesús. Luego dice el versículo 20, y el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Aquí el Señor hace un contraste, porque en primer lugar presenta a Abraham, lo voy a considerar, él tiene un llamado santo, porque yo haré de él una persona santa. Él tendrá una vida santa, porque él ha sido llamado para eso. Pero tenemos a Sodoma y Gomorra, cuyo clamor de sus crímenes y pecados ha llegado a sus oídos tan alto. Aquí no nos dice realmente cuál es el pecado que ellos cometieron, pero si tú revisas en Génesis capítulo 19, su pecado es la inmoralidad sexual. Y en Ezequiel 16, versículo 49, dice que ellos eran ociosos. Ezequiel capítulo 16, versículo 49, eran ociosos, codiciosos, soberbios y no tenían amor al prójimo. Para el Señor, esto era un asunto grave. ¿Y esto qué aplicación tiene en nuestras vidas? Más que nada, recordar que tú y yo tenemos un llamado santo de parte de Dios, que nuestra manera de vivir ya nunca va a ser igual, que el Dios nos va a llevar de gloria en gloria a la imagen del Señor, pero también recordar lo valioso que es ese llamado, saber de dónde el Señor nos ha sacado y ahora dónde estamos por su gracia. Y en tercer lugar, que oremos tú y yo para que el Señor siga santificando a su iglesia, para que su iglesia sea santa, sin mancha y sin arruga, que sea purificada a través del agua pura de la palabra de Dios. Hemos visto el servicio de Abraham, el poder de Dios y el llamado de Abraham. Ahora veremos la justicia de Dios. La justicia de Dios. Al versículo 22. Y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó y dijo, ¿en verdad destruirás al justo con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío.
de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? Entonces el Señor dijo, si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Abraham intercede a favor de Sodoma y Gomorra. Más que nada, esta intercesión lo hace con cierto sentido de imprudencia. ¿Quién eres tú y quién soy yo para decirle qué es lo que debe de hacer y cómo debe de juzgar a su creación? Sodoma y Gomorra eran conocidas por sus crímenes. Sin embargo, no somos tan diferentes porque en este mundo está totalmente caído, perverso. La maldad de los hombres ha aumentado y el amor de muchos se ha enfriado. Y por esa misma razón, ¿quiénes somos para decirle a Él cómo juzgar a su creación? ¿Acaso la arcilla le dirá al alfarero, ¿qué haces? Claro que no. Entonces Abraham piensa en esa intercesión con el Señor porque él está pensando en su sobrino Lot que está viviendo ahí. Y hay un problema con este asunto porque a lo largo de la siguiente porción de la Escritura se hace una nueva, intercede una y otra vez bajando el número de justos. Pero el problema es que la Escritura afirma que no hay un solo justo, no hay uno solo bueno, no hay quien busque a Dios de todo corazón. Ni siquiera el propio Lot es justo. Aunque la Biblia dice que es justo, pero es justo por declaración de fe. Sin embargo, nadie es justo por iniciativa propia, por un corazón puro. Y eso es lo que busca el Señor. Y otro asunto que tenemos aquí es que la lógica de Abraham es esta. Por consideración a unos justos, todos se salvan. Pero la única forma en que por un justo todos se salvan es a través de la persona de Cristo. Él es el justo por los injustos que nos lleva a Dios. Él vivió una vida justa y perfecta. Murió siendo inocente, cargando con nuestros pecados en una cruz. Y resucitó precisamente para darnos su justicia a todos los que creemos en Él. Todos los que nos arrepentimos en su nombre. Y la sección termina en versículo 33. Y el Señor se fue tan pronto como acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Significa que Dios terminó la conversación. Ya no hay nada más de qué hablar. Él irá lo que tenga que hacer, conforme a su justicia, conforme a sus propósitos. ¿Qué nos enseña esto? Que no seamos imprudentes con Abraham, que seamos sabios y temerosos, reverentes ante la justicia de Dios. Y en segundo lugar, intercedamos por aquellos que solamente Dios conoce a sus escogidos, aquellos que no conocen a Cristo, pero intercedamos sabiamente, con conocimiento de que Él derramará su misericordia a ellos. Y oremos los unos por los otros. Hemos visto el servicio de Abraham que nos enseña que hemos de servir diligentemente, con excelencia para con el Señor y de todo corazón. Hemos visto el poder de Dios, más que nada que Dios es el Todopoderoso que derrama su gracia, su poder, su amor, su misericordia hacia nosotros, sus escogidos. Hemos visto el llamado de Abraham, un llamado que también nos compete a nosotros para ser santos en su poder, en su gracia, en el Espíritu Santo. Y hemos visto la justicia de Dios que un día va a visitar en este mundo a mostrar su perfecta justicia y su perfecto juicio. Por lo que yo te pregunto, querido amigo, ¿tú conoces a Cristo? Tú conoces a Cristo, has mirado la grandeza de su justicia y la magnitud de tu pecado. Si es así, arrepiéntete,
Porque un día Cristo va a venir aquí a la tierra para juzgar. No solamente para salvar a su pueblo, sino también para juzgar. Y con base a eso, con ese temor de que un juez justo y santo va a juzgar, es por eso que hoy es el tiempo aceptable, el día de salvación. Ven a Cristo, confiesa tus pecados, arrepiéntete y cree en Él. Y a ti, querido hermano, ¿estás bajo la gracia? ¿Te hallas bajo la gracia de Cristo? Sírvele con diligencia, sírvele de corazón, sírvele con todo tu amor. Y no solo eso, que sea conforme al llamado santo que Él te ha dado, el llamado del Evangelio por el Espíritu Santo. Y que puedas comprender que un día tú conociste su justicia, pero también conociste su gracia. Y sé agradecido por esto. Y en todas estas cosas, solo a Dios la gloria. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por todas las verdades que tú nos has enseñado hoy, por tu bondad y tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de servirte, de confiar en tus promesas, de que tú eres el Dios Todopoderoso, a quien servimos, adoramos y amamos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú nos llamaste a través del Evangelio de Cristo, estando perdidos en el mundo, y aún así te compadeciste a pesar de nuestra incredulidad y de nuestra lucha contra ti. Y te ha placido salvarnos por pura gracia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios justo y santo. Y te pedimos que nos concedas esa reverencia de acercarnos a ti con temor y temblor, para adorarte como nuestro Señor, nuestro Rey y nuestro Salvador. Gracias por esta palabra y te rogamos, Señor, que tú la pongas en nosotros, la siembres para que podamos ponerla por obra. Confiados en tu gracia, en tu amor y en tu palabra. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches.